Don Manuel era un hombre de piel bronceada por el sol, con profundas arrugas que contaban historias de décadas de trabajo a cielo abierto. Vivía en una pequeña casa de adobe, rodeada de campos áridos y montañas lejanas, en las afueras de un pueblo rural donde el tiempo parecía haberse detenido. A sus 72 años, su vida era sencilla y predecible. Se despertaba al amanecer, alimentaba a sus gallinas, cuidaba a sus caballos y pasaba horas hablando con su viejo burro, Pancho, como si el animal pudiera entender cada palabra. Pancho era más que una bestia de carga. Era su compañero, su confidente, la única presencia constante en una vida que, desde la muerte de María, su amada esposa, se había convertido en un mar de soledad. Sin embargo, don Manuel no se quejó. Encontró consuelo en la rutina y en la tranquila belleza de la naturaleza que lo rodeaba. María había desaparecido hacía más de 20 años, pero su ausencia aún resonaba en cada rincón de la casa. Don Manuel atesoraba sus recuerdos, su forma de reír, las flores que plantaba en el pequeño jardín, el calor de su mano en la de él. Después de su muerte, se cerró al mundo y se negó a reconectarse con los demás. Los animales se convirtieron en su familia y la granja, en su refugio. No necesitaba nada más, o eso creía, hasta que una noche, el silencio apacible de su vida fue roto por voces roncas y el sonido de pasos apresurados en el patio. Don Manuel se despertó sobresaltado, con el corazón palpitando con fuerza en su pecho, al ver sombras moviéndose fuera de su ventana. Antes de que pudiera reaccionar, los ladrones ya estaban dentro, llevándose todo lo que tenía, las gallinas, los caballos y finalmente a Pancho. El burro se debatió, emitiendo un sonido de desesperación casi humano, pero fue arrastrado, dejando a don Manuel de rodillas, indefenso y devastado. La mañana siguiente trajo consigo un sol frío y lejano, como si el cielo mismo se avergonzara de lo sucedido. Don Manuel caminó hacia el pueblo, con pasos pesados, arrastrándose como si cargara con el peso de todas sus pérdidas. Tocaba puertas pidiendo ayuda, pero los vecinos, antes amigables, ahora evitaban su mirada. Algunos murmuraron disculpas vacías, otros cerraron sus puertas antes de que pudiera terminar de hablar. «No podemos meternos en esto, don Manuel», dijeron, como si fuera un extraño, un fantasma del pasado que ya no pertenecía allí. Sintió una punzada de ira, pero pronto fue reemplazada por una profunda tristeza. No era solo la pérdida de los animales lo que le dolía, sino el sentimiento de abandono, de haber sido olvidado por el mundo. De regreso a su casa vacía, don Manuel se sentó en el umbral de la puerta, mirando el corral desierto. El silencio era ensordecedor. Intentó recordar la última vez que se había sentido tan solo, pero el recuerdo lo eludió. Fue entonces cuando oyó pasos lentos que se acercaban. Levantó la mirada y vio a un hombre delgado, con ropa rasgada y ojos hundidos, parado frente a él. El extraño parecía tan frágil como una ramita seca, y su voz era un susurro ronco cuando pidió: «Un trozo de pan, señor, por favor». Don Manuel miró dentro de la casa, donde solo quedaba un pedazo de pan duro y unas cuantas mazorcas de maíz. Era todo lo que tenía para el día siguiente, pero algo en la mirada del hombre lo hizo dudar. Sin pensarlo dos veces, dividió el pan por la mitad y ofreció una parte al extraño, junto con una mazorca de maíz. «Pase, siéntese», dijo don Manuel con la voz llena de una bondad que él mismo no sabía que aún poseía. El vagabundo entró en la casa de don Manuel con pasos vacilantes, como si no pudiera creer que alguien pudiera ser tan generoso. Se sentó a la mesa, sosteniendo el pan y el maíz con manos temblorosas, mientras don Manuel colocaba una tetera sobre la estufa de leña para preparar té de hierbas. El silencio entre ambos era pesado, pero no incómodo. Don Manuel observó al hombre mientras comía lentamente, como si cada bocado fuera un tesoro.
Había algo en ese extraño que lo intrigaba, un aura de resignación, pero también de una extraña dignidad. ¿De dónde vienes, amigo?, preguntó don Manuel rompiendo el silencio. El hombre miró hacia arriba, pero no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era suave, casi un susurro. Muchos lugares, señor, pero ninguno de ellos me llamó a casa. Don Manuel asintió, comprendiendo ese sentimiento más de lo que quería admitir. Mientras el té se calentaba, don Manuel sintió una extraña conexión con el extraño. Fue como si en ese momento fueran dos caras de la misma moneda. Un hombre que lo había perdido todo y otro que nunca había tenido nada. El vagabundo terminó de comer y asintió en señal de agradecimiento. Pero antes de irse, miró fijamente a don Manuel y le dijo: «Que Dios te multiplique lo que has dado hoy». Las palabras resonaron en la habitación, cargadas de una intensidad que hizo estremecer a don Manuel. No era un hombre religioso, pero había algo en esas palabras que parecía trascender lo mundano. El vagabundo se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando a don Manuel nuevamente solo, pero con una extraña sensación en el pecho, una mezcla de esperanza e inquietud que no podía explicar. Esa noche, don Manuel durmió mal. Lo perseguían sueños fragmentados, imágenes de María, de los animales robados y del vagabundo, cuyo rostro parecía cambiar de forma, como si fuera un personaje de un viejo cuento. Se despertó varias veces, bañado en sudor frío, y cada vez que cerraba los ojos, las palabras del desconocido resonaban en su mente: «Que Dios multiplique lo que has dado hoy». Cuando por fin salió el sol, se levantó con el cuerpo pesado, pero algo lo sacó de la casa, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. Al abrir la puerta, se detuvo aturdido. El corral, que había estado vacío y silencioso, ahora estaba lleno de vida. Las gallinas escarbaban en el suelo, los caballos relinchaban suavemente y en un rincón Pancho lo miraba con sus grandes ojos familiares, como si nunca se hubiera ido. Don Manuel tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Se frotó los ojos pensando que era un sueño, pero los animales estaban allí, reales y vibrantes. Al lado del corral había una pequeña bolsa de tela. Don Manuel se acercó con cuidado, como si temiera que todo desapareciera si se movía demasiado rápido. Al abrir el saco, encontró monedas de plata, brillantes y pesadas, suficientes para comprar suministros para meses. Sus manos temblaban mientras sostenía la bolsa y una ola de emoción lo invadió. Gratitud, alivio, pero también una profunda humildad. Miró al cielo, como buscando una respuesta, y entonces recordó las palabras del vagabundo. ¿Sería posible que aquel hombre fuese un mensajero divino? Don Manuel nunca había sido un hombre de gran fe, pero en ese momento sintió algo más grande que él mismo, algo que no podía explicarse ni con la lógica ni con la razón. Fue como si el universo se hubiera inclinado hacia él, reconociendo su bondad en un momento de extrema necesidad. Don Manuel pasó el resto de la mañana en un estado de desconcierto, atendiendo a los animales, como si temiera que desaparecieran si dejaba de vigilarlos. Cada movimiento, cada sonido, el cacareo de las gallinas, el golpeteo de los cascos de los caballos sobre el suelo de tierra, era un vívido recordatorio de que esto era real. No podía comprender del todo lo que había sucedido, pero una cosa estaba clara: su vida había cambiado. Aquello no fue solo un regalo material, fue un mensaje, una señal de que su bondad, incluso en medio de su propio dolor, no había pasado desapercibida. Se sentó en el banco de madera junto al corral, mirando a Pancho, que masticaba heno tranquilamente, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Don Manuel sonrió por primera vez en días, una sonrisa pequeña y vacilante, pero genuina. A medida que avanzaba el día, comenzó a reflexionar sobre lo que esto significaba para él.
La generosidad que había demostrado hacia el vagabundo no había sido calculada ni planificada. Había sido un acto instintivo, casi inconsciente, y ahora estaba siendo recompensado de una manera que nunca podría haber imaginado. Le hizo pensar en cómo había vivido estos últimos años, aislado, cerrado al mundo, como si el dolor de perder a María hubiera sellado su corazón. Pero tal vez había en él algo más que simplemente sobrevivir. Quizás hubo una lección en esa experiencia, una lección sobre la importancia de dar, incluso cuando tienes un poco, y sobre cómo el mundo puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Don Manuel sintió una ligereza que no había sentido en años, como si un peso que ni siquiera sabía que llevaba se hubiera levantado de sus hombros. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, don Manuel decidió hacer algo que no había hecho en años. Abandonó su propiedad y caminó hasta el pueblo. Esta vez no fue para pedir ayuda, sino para compartir su historia. Sabía que muchos de sus vecinos le habían dado la espalda, pero ahora sentía que necesitaba hablar, no por venganza o para hacerlos sentir culpables, sino porque algo dentro de él había cambiado. Quería que supieran que la bondad, incluso en pequeños gestos, podía transformar vidas. Cuando llegó a la plaza central, algunas miradas curiosas se dirigieron hacia él, pero no se dejó intimidar. Comenzó a contar lo sucedido, con voz firme y tranquila, pero llena de una emoción que conmovió a todos los que lo escuchaban. Los habitantes del pueblo, inicialmente escépticos, comenzaron a acercarse, atraídos por la sinceridad de sus palabras. Habló del vagabundo, del pan que había compartido y del milagro que ocurrió a la mañana siguiente. Algunos movieron la cabeza con incredulidad, pero otros parecían profundamente conmovidos. Una mujer mayor, que había sido amiga de María, se acercó y puso su mano sobre el hombro de don Manuel. «Siempre has sido un buen hombre, Manuel», dijo con lágrimas en los ojos. «María estaría orgullosa de ti». Estas palabras golpearon a don Manuel como una ola, trayendo de vuelta recuerdos que había guardado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que al compartir su historia, no solo estaba tratando de inspirar a otros, estaba reconectando con una parte de sí mismo que había estado perdida durante mucho tiempo. Al regresar a casa, don Manuel sintió una sensación de paz que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. El pueblo, que antes parecía distante e indiferente, ahora se sentía un poco más cercano, como si sus palabras hubieran plantado una semilla de conexión. Sabía que no todos creerían su historia, y eso estaba bien. Lo importante fue que había compartido su verdad, y eso lo liberó de una carga que había llevado durante años. Cuando entró a su casa, miró a su alrededor y se dio cuenta de que el lugar, antes silencioso y solitario, ahora parecía más vivo. Los animales en el corral, la luz del sol entrando por la ventana, incluso el olor a tierra y heno, todo parecía más vibrante, como si estuviera viendo el mundo con nuevos ojos. Esa noche, don Manuel preparó una comida sencilla, pero por primera vez en mucho tiempo se sentó a la mesa con un sentimiento de profundo agradecimiento. No solo estaba agradecido por los animales y las monedas, sino por haber encontrado un nuevo propósito. Se dio cuenta de que su vida no tenía por qué estar definida únicamente por la pérdida y la soledad. Hubo espacio para la amabilidad, para la conexión e incluso para la esperanza. Mientras comía, miró la silla vacía al otro lado de la mesa donde normalmente se sentaba María. Por primera vez en años no sintió el dolor agudo de su ausencia, sino la sensación de que ella todavía estaba con él, de alguna manera, guiándolo y cuidándolo. Levantó su vaso de agua en un brindis silencioso, honrando el pasado pero también celebrando el presente y el futuro que ahora se abría ante él. En los días siguientes, don Manuel comenzó a notar pequeños cambios en su rutina. Sedú
Despertó con una sensación de anticipación, algo que no había sentido en años. Los animales del corral parecían más animados, como si también ellos hubieran sido tocados por una energía renovada. Pancho, en particular, seguía a don Manuel por toda la propiedad, como para asegurarse de que nunca más volvería a sentirse solo. Don Manuel comenzó a hablar más con los animales, no solo como un hábito, sino como una forma de expresar su gratitud. Se dio cuenta de que al cuidarlos, también se cuidaba a sí mismo, nutriendo una parte de su alma que había sido descuidada durante demasiado tiempo. Además, empezó a recibir visitas inesperadas. Algunos vecinos, llevados por la curiosidad o quizás por un sentimiento de culpa, se presentaban en su puerta para charlar. Trajeron pequeños regalos, huevos, fruta, incluso algo de queso, y aunque don Manuel sabía que algunos aún dudaban de su historia, los recibió con una sonrisa genuina. Se dio cuenta de que la generosidad que había demostrado hacia el vagabundo estaba empezando a extenderse, como una ola que se expande a partir de un solo acto de bondad. Una tarde, un muchacho del pueblo llegó con una pequeña cesta de manzanas. «Mi padre dijo que eres un buen hombre», dijo el muchacho, con una inocencia que conmovió el corazón de don Manuel. Él aceptó las manzanas agradecido y a cambio le dio al niño un puñado de monedas de la bolsa que había encontrado. «Cómprale algo bonito a tu madre», dijo, con un brillo en los ojos que no había estado allí durante mucho tiempo. A medida que pasaban las semanas, don Manuel comenzó a involucrarse más con la comunidad. Ya no era el hombre solitario que vivía en las afueras del pueblo. Ahora era una figura respetada, alguien cuya historia de resiliencia y generosidad inspiraba a otros. Comenzó ayudando a sus vecinos con sus tareas, ofreciendo su tiempo y sus conocimientos como agricultor. A cambio, la gente empezó a tratarlo con nuevo respeto y afecto. Se dio cuenta de que al abrirse a los demás, había encontrado un nuevo sentido de pertenencia. El pueblo, que una vez parecía tan lejano, ahora era parte integral de su vida. Una noche, mientras estaba sentado en el porche de su casa, mirando las estrellas, don Manuel reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Pensó en el vagabundo, en aquel momento de decisión en el que decidió compartir lo poco que tenía. Se dio cuenta de que ese acto de generosidad había sido el punto de inflexión, no solo en su vida material, sino en su viaje emocional. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en lo que uno tenía, sino en lo que uno daba, y al dar había recibido mucho más de lo que podía haber imaginado. No solo animales y monedas, sino una nueva perspectiva de vida, una sensación de paz y un renovado sentido de propósito. Don Manuel comenzó a notar que su vida se estaba enriqueciendo de maneras que nunca había imaginado. No solo tenía más animales y recursos, sino que también había encontrado una nueva familia en la comunidad. A los niños del pueblo les encantaba visitarlo, atraídos por las historias que contaba y el modo amable en que los trataba. Se convirtió en una figura paterna para muchos, ofreciendo consejos y apoyo siempre que era necesario. Incluso los adultos buscaban su compañía, valorando su sabiduría y la serenidad que irradiaba. Don Manuel se dio cuenta de que al abrirse a los demás, había creado un espacio donde las personas podían sentirse seguras y bienvenidas. Una tarde, mientras reparaba una cerca con la ayuda de unos vecinos, uno de ellos le comentó: «Don Manuel, usted ha cambiado. Hay una luz en usted que antes no tenía». Sonrió, reconociendo la verdad en las palabras del hombre. Había cambiado. Y ese cambio no tenía que ver solo con lo que tenía, sino con quién se había convertido. Había aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas, a valorar las conexiones humanas y a comprender que la vida, incluso con sus dificultades, estaba llena de oportunidades para crecer y transformarse.
Don Manuel sintió un profundo agradecimiento por todo lo vivido, tanto los momentos de dolor como los de alegría, porque cada uno de ellos había contribuido a ser la persona que ahora era. Con el paso de los meses, Don Manuel se convirtió en un símbolo de resiliencia y generosidad en el pueblo. Su historia ha sido contada y recontada, inspirando a otros a actuar con amabilidad, incluso en tiempos difíciles. Nunca supo con certeza quién era el vagabundo que había aparecido en su puerta aquella fatídica noche, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era la lección que había aprendido, que la verdadera abundancia proviene de dar, no de acumular. Continuó viviendo una vida sencilla, pero ahora con un corazón lleno de gratitud y la mente abierta a las posibilidades que el futuro pudiera traer. Al final de su vida, muchos años después, Don Manuel fue recordado no solo como un agricultor dedicado, sino como un hombre que había tocado la vida de todos los que lo rodeaban. Su historia de resiliencia y generosidad ha seguido inspirando a generaciones, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que se puede encontrar a través de la bondad y la conexión humana. Don Manuel había comenzado su viaje como un hombre solitario, pero lo terminó como un faro de esperanza y amor, demostrando que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto profundo y duradero.